Por otra parte, recordemos que el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y conjuntamente a llevar los apellidos de sus padres con la finalidad de salvaguardar el derecho a la identidad que tienen todas las personas. Ya lo comentábamos. El tema es muy amplio, hay mucha materia, pero complicarla, explicarla, razonarla, digerirla en 1 hora, 45 minutos, 1 hora 10. Es cuanto a mi ponencia, es cuanto a mi charla jurídica. Ojalá les haya sido de agrado, ojalá les sirva de algo en su vida ordinaria, en la vida de estudiantes, a los compañeros abogados litigantes. Como les comentaba, pues no iba a descubrir el hilo negro, ni les iba a enseñar derecho constitucional. Ellos lo saben, ellos son técnicos también en la materia, a los compañeros del tribunal de la misma manera, pero recordar es vivir, y hay temas, hay datos que vale la pena recordar. Entonces, muchísimas gracias a la institución, licenciados, directora, muchas gracias, licenciada, muchísimas gracias por la invitación, por la atención y por el espacio. Sería cuanto de mi parte. Agradecemos la brillante exposición. Buenas tardes, mi nombre es Fanny y soy estudiante de la licenciatura de Derecho del 8º cuatrimestre, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se aplica el control difuso de la constitucionalidad en los juicios familiares? El control difuso ex oficio es una actividad jurisdiccional que antes de la reforma a la Constitución nada más lo pueden ejercer los tribunales constitucionales, los tribunales federales. Nada más ellos estaban facultados para interpretar la Constitución, para la constitucionalidad de algún artículo, de alguna norma, de una ley. Pero a raíz de la reforma aplica el principio ex oficio, que quiere decir que cualquier autoridad puede interpretar una norma constitucional, desaplicar una norma ordinaria y aplicar el principio pro homo en el principio de foro persona, en beneficio del ser humano. No me voy a esperar a mi trámite ordinario, a mi demanda, luego a la apelación y luego al amparo para que el juez constitucional revise ese precepto legal que desde mi punto de vista está vulnerando mis derechos humanos. ¿No? Desde primera instancia, cualquier autoridad municipal incluso pueden practicar el control difuso ex oficio. A eso se refiere, a que no tiene que ser como se marcaba antes de la reforma constitucional, que nada más los tribunales constitucionales eran los que podían interpretar la norma jurídica y decretar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Buenas tardes, mi nombre es José, curso 5º cuatrimestre en esta universidad, en la licenciatura de Derecho, y yo tengo una pregunta. ¿Cómo se pueden considerar las necesidades y opiniones de los niños y adolescentes en los juicios familiares, especialmente en casos de custodia y visitas, para garantizar que su voz sea escuchada y su interés superior sea efectivamente protegido, y qué mecanismos o herramientas pueden utilizarse para facilitar su participación en el proceso judicial? Qué bonita pregunta, y más de una pregunta ahí viene, pero con mucho gusto la contesto. Fíjate que voy aprovechando, voy a hacer un paréntesis antes de contestarte la pregunta. El sábado tengo otra ponencia en la Vasco de Quiroga, perdón por el comentario. Voy a hablar del impacto de los derechos humanos en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero voy a tocar un tema esencial que acabas de comentar: la salud mental del menor. Voy a discernir un poquito y voy a explicar mi sensación respecto al interés superior del menor.
Y te comentaba que me gusta la pregunta porque tanto nuestro código familiar como los tratados internacionales, los derechos humanos y demás contemplan formalidades o actos mediante los cuales se debe de garantizar que el menor de edad, cuando sea necesaria o lo pidan las partes para que acudan ante un tribunal a escucharlo, porque es un derecho también del menor saber que hay un juicio en el que se está pugnando su custodia, su convivencia o su derecho a la pensión alimenticia. ¿Qué es lo que debe hacer el tribunal en un caso como estos? Hay protocolos, hay requisitos y hay formas para escuchar a un menor en un tribunal. No es nada más de que papá o mamá quieran mandarlo a llamar y hay que llevarlo ante el tribunal. Hay un protocolo, hay una forma que nos explica o nos dice en qué momento es viable llevar al menor. En la mayoría de los casos, de acuerdo a mi experiencia, se toma o se valora muchísimo la edad del menor, de 3 años, de 4 años. Hay niños que a los 4 o 5 años tienen una capacidad intelectual y una forma de entender y de maduración que uno de 12 o 13 años. Entonces, es un protocolo, es un procedimiento, es un análisis, incluso previo a escuchar al infante, se da vista al Ministerio Público, a su tutor especial, para que éste, como protector y vigilante de los derechos del menor, informe al juzgado si está de acuerdo, si está de acuerdo en que ese menor acuda al tribunal a que se le haga de su conocimiento. ¿Qué pasa con aquel menor de edad que acude ante un tribunal sin la capacidad o la madurez racional? ¿Qué pasa con ese menor de edad que lo llevas ante un tribunal, ante un juez? Le causas un daño psicológico irremediable. ¿Qué mecanismos existen o qué es lo que proponen incluso los tribunales? Es un análisis, es una ponderación, es un cuidado, un respeto de los derechos del menor, del interés superior del menor, pero siempre en concordancia y cuidado y escuchando al Ministerio Público, al tutor, a las partes incluso, y obviamente siempre el juez cuidadoso de su razonamiento y ponderación que va a hacer. Te comentaba que me gusta la pregunta porque traigo un tema muy importante que quiero desarrollar como proyecto, incluso referente a la salud mental de los menores cuando acuden ante un tribunal. Científicamente está comprobado que sí se le causa un daño a los menores al llevarlos ante un tribunal o exponerlos ante una contienda judicial. Traigo un proyecto que pretendo presentarlo ante el tribunal en su momento, justamente para la salud mental del menor. No se los platico porque es tema especial. Si gustan, los espero el sábado en el lugar. Mi nombre es Isidro Conozco Chinoco y curso la carrera de Derecho. Quinto semestre, mi pregunta es: ¿cómo es que los principios del derecho familiar se aplican en la resolución de conflictos familiares con la labor de custodia de los hijos o la división de bienes en un caso de divorcio? Perdón, no te escuché respecto a cómo se aplican los principios ¿Cómo se aplican los principios del derecho familiar a los conflictos familiares? Pues bueno, lo expusimos, lo platicamos. Los principios del derecho o las formas que la ley contempla para solucionar los conflictos en materia familiar, primero es cuidar, dependiendo del caso, abordar el tema de acuerdo al núcleo familiar. ¿Quiénes conforman el núcleo familiar? Lo platicamos: el matrimonio, el concubinato, la convivencia. Entonces, dependiendo del caso,
una custodia, a ver quién se queda con el cuidado del menor, si papá o mamá, cómo el derecho aplica los principios. Los principios del derecho familiar, pues son los derechos humanos, ¿sí? Es los paradigmas constitucionales que contemplan la Constitución, que es, pues primero el sano desarrollo de la personalidad del niño, del menor, después encontrar quién tiene el mejor derecho o quién está mejor capacitado para cuidar al menor. Son los derechos humanos. No hay otra forma desde mi punto de vista de resolver los casos familiares. A mí me encanta, me gusta mucho aplicar los paradigmas constitucionales al derecho familiar, a todos los trámites, pero más en el derecho familiar, porque en los juicios familiares no hay línea cerrada. Incluso tenemos un término probatorio, pero ¿qué crees? Si hay menores de edad, no hay términos. El juez está obligado, para encontrar o llegar a la verdad, está obligado en el término probatorio, o mejor dicho, el momento procesal oportuno que tenías para ofrecer pruebas, aunque esté cerrado, aunque te haya fenecido, no hay tiempo cerrado, en materia familiar no hay, y sobre todo cuando hay menores de edad, no hay tiempo exacto. El juez está facultado para que en cualquier momento del proceso, antes de dictar sentencia, obviamente, mande recabar pruebas para mejor proveer. Justamente ese es otro tema muy importante de los que se duele el justiciable. Los juicios orales, su finalidad principal es que deben de ser prontos y expeditos, o sea, la justicia debe ser pronta y expedita, por eso son juicios orales, pero en la actualidad tardan más que en el trámite tradicional. De ahí es donde surge también mi reflexión. Es que no hay justicia, hay una sensación de justicia y que camina muy lentamente. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Alejandra. Curso actualmente la licenciatura de Derecho en octavo cuatrimestre. Y mi pregunta es: ¿de qué manera se protege el interés superior del menor en los procedimientos orales familiares? Y esencialmente, ¿cómo se equilibran con los derechos de los progenitores? ¿Cómo se protegen los derechos del infante en un juicio familiar? Primero, pues encontrando el derecho esencial. ¿Y cuál es? Pues el menor de edad está por encima de todos. El infante, dependiendo del caso, el juez va a ponderar, va a hacer un equilibrio de derechos para ver qué es lo mejor del niño. ¿Dónde está su sano desarrollo? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a escuchar tu exposición de motivos o tus hechos, voy a escuchar los hechos de tu contraria. De un inicio yo ya sé que aunque tú no hables, menor de edad, tu derecho está protegido al 100%. Pero le voy a dar vista al Ministerio Público, que es el representante social de los derechos de la sociedad. Además, le voy a nombrar un tutor especial para que lo represente en el procedimiento, en el proceso. Una vez escuchadas las ponencias o escuchados o revisados los motivos de protección de estas personas, yo voy a hacer una ponderación de derechos. ¿Cómo voy a hacer esa ponderación de derechos? Se le atención al interés superior del menor. ¿Y cuál es el interés superior del menor? Pues su sano desarrollo de personalidad. ¿Con quién va a estar mejor? ¿Con papá o con mamá? Voy a estudiar, voy a analizar, voy a recabar pruebas para ver con quién va a estar mejor. ¿A qué se dedica mamá? ¿A qué se dedica papá? ¿Con quién se queda el rato que no va a estar en custodia el menor? ¿Con tíos, hermanos, abuelos, sobrinos? ¿Quién va a estar en ese momento? Es toda una ponderación, un estudio del proceso para poder llegar a una resolución que en la mayoría de los casos no son definitivas tampoco. Sería la forma que se resuelve. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Gaona y pues mi pregunta es,
protección de los derechos humanos en la actualidad? Para mí la salud mental del menor. Obviamente el sano desarrollo, insisto, el sano desarrollo de la personalidad del infante, pero en la actualidad su salud mental. Es el daño psicológico irremediable que se le causa al menor el saber que papá y mamá se están divorciando, que papá no le quiere dar pensión alimenticia, que se están peleando por pesos, que incluso lo traen para ir para acá como pretexto en el proceso. La salud mental del menor y su sano desarrollo. Buenas tardes, mi nombre es Juliana. Mi pregunta para usted es que ¿cuál es el derecho humano que considera más importante o con más relevancia en el tema de derecho familiar? ¿Cuál es el derecho humano que considero más importante? La dignidad del ser humano. Ese sería. ¿Por qué? Porque la igualdad, o sea, todos los derechos humanos tienen una correlación muy importante. Aquí lo dijimos, el sano desarrollo de la personalidad. Es que yo necesito ser libre para existir, necesito tener dignidad, necesito que me respetes. Serían esos. ¿Alguien más que tenga